Bien, buenos días. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al Comité Científico, al Comité Organizador, por su amable invitación y a todos ustedes por su presencia. Miren, este año se ha cumplido el 5º aniversario de la introducción de la vacuna frente al virus del papiloma humano en nuestro país y han sido muchos los aspectos que han quedado consolidados y informaciones que quedan absolutamente claras, pero también son muchos los interrogantes que se abren, las dudas, y especialmente en lo que se refiere a la vacunación de la mujer adulta, que es el motivo de la presente mesa. El cáncer de cérvix es el paradigma de lo que podría esperar un oncólogo sobre un determinado cáncer. Es una neoplasia de la cual conocemos su etiopatogenia o su etiología en el 100% de los casos. Está vinculada a la infección por el virus papiloma y prácticamente 3/4 partes están asociados a dos tipos de papilomavirus, el 16 y el 18. Pero esta excelente noticia para esta neoplasia es extensible en parte a otras neoplasias del tracto anogenital, ya que las diferentes neoplasias de esta región anatómica implican también una elevada participación de este virus, incluso una mayor participación del 16 y el 18. En los próximos años ustedes oirán hablar, y todos oiremos hablar cada vez más, de otras neoplasias de la cavidad orofaringea, cabeza y cuello, en las cuales, si la participación es aproximadamente 1/4 parte de este virus, la participación del 16 y el 18 es prácticamente en estos casos la inmensa mayoría. Esto es lo que ha motivado que en estos últimos 10 años se desarrollara con relativa velocidad, celeridad, todos los estudios de estas dos vacunas que todos ustedes conocen. Se trata de dos vacunas sustancialmente distintas en cuanto a su composición, dosificación, adyuvante, incluso pauta de administración, etcétera, pero que son coincidentes en un aspecto, en su elevada eficacia frente a la protección de las lesiones inmediatamente precursoras, la neoplasia cervical intraepitelial, grado 2, 3 o el adenocarcinoma in situ. Cuando esto se administra en niñas que no han estado previamente en contacto con estos virus, vemos que su eficacia es muy superior al 95%, y esto es lo máximo que podríamos pedir a cualquier vacuna. Lo mismo para una que para otra vacuna. Por lo tanto, vemos que esta vacuna preventiva administrada antes del contagio por este virus ofrece una eficacia frente a los tipos vacunales que ronda el 100%, y esto supone una prevención del 70-80% de los cánceres de cérvix. En este contexto de máxima eficacia, de máximo potencial preventivo, es lógico que se haya planteado esta vacuna dentro de la vacunación sistemática. Y aquí tenemos, en este gráfico, en el que vemos que realmente las mujeres cada vez inician más pronto sus relaciones sexuales, se infectan muy inicialmente, desde el inicio de las relaciones, por estos distintos tipos de virus de alto riesgo, y unos años más tarde van a tener la posibilidad algunas de desarrollar lesiones precursoras. Toda esta evidencia de estudios de inmunogenicidad en las niñas más jóvenes y de eficacia en las más mayores ha permitido sustentar esta vacunación dentro de la salud pública, vacunación sistemática, antes del inicio de las relaciones, e incluso extender esta repesca, este catch-up, a grupos de mayor edad. ¿Qué es lo que tenemos después de estos 5 años? Pues la cobertura vacunal referida al año 2011 de todas las comunidades autónomas realmente es pobre. Solamente 2/3 partes de nuestras niñas reciben la vacuna, con gran desigualdad entre distintas regiones autonómicas, no anatómicas, algunas que rondan el 50% o por debajo del 50%, aspecto francamente inaceptable para cualquier vacuna, y otras que están en la franja superior. Bien, pero vamos a centrarnos en la charla en lo que se refiere a la vacunación en mujeres que han iniciado las relaciones sexuales. Son mujeres que han podido estar expuestas y, por lo tanto, pueden o no haber sido infectadas por el virus del papiloma
o incluso pueden o no haber sufrido una lesión premaligna cervical. Aquí, a diferencia de lo anterior, estamos ante un grupo mucho más heterogéneo, tendremos, como es lógico, una eficacia variable y debemos hablar de vacunación individualizada. Por lo tanto, cuando nos referimos en este aspecto, en el esquema anterior nos estamos refiriendo a este gran grupo de mujeres que atendemos de manera diaria, pues pediatras, médicos de familia, ginecólogos, vacunólogos, etc. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones de salud pública en este ámbito? En el mundo solamente hay 5 países que tengan recomendaciones específicas sobre la vacunación de mujeres más allá de los 18 años. Estados Unidos, la ACIP concretamente, pues es tajante y recomienda la vacunación hasta los 26 años, independientemente de la actividad sexual de estas mujeres. Grecia, Canadá, Australia saben que hizo un catch-up y sistemáticamente vacunó a todas las mujeres hasta los 26 años durante 2 años, hasta el 2009, de manera que ahora solamente sigue con las cohortes principales. Pero la mayor parte de los países establecen una cohorte principal, que generalmente está financiada, y establecen algún tipo de catch-up que puede o no estar financiado o cofinanciado. Por lo tanto, nos encontramos que es el profesional sanitario, el médico, el que debe decidir de forma individualizada. Y lo que estamos viendo, lo que constatamos, es que hay muchos médicos que tienen dudas, que tienen preguntas sobre quién puede beneficiarse de esta vacuna, especialmente en este grupo al que antes nos hemos referido. Y si esto es la percepción que tenemos respecto a los médicos, ¿qué pasa con las mujeres? Pues las mujeres también tienen muchas dudas, y estas dudas nos las trasladan en el día a día en nuestra consulta. Las mujeres nos preguntan si no soy demasiado mayor para esta vacuna, si es útil en caso de que haya tenido más de una pareja, si su eficacia es del 100%, si esto es algo tan importante para lo que deba preocuparme, si es segura, si entraña riesgos, si sirve en el caso de que esté infectada o si ha tenido una lesión. O en el fondo, esta mujer que está participando del programa de cribado de prevención del cáncer de cuello de manera regular, correcta, y todo va bien, y todas las revisiones son normales, dice, yo debo preocuparme de esta vacuna que me aporta, además de la prevención secundaria en la que yo participo. En realidad, tenemos también la impresión y constancia de que muchas mujeres no se animan a vacunar después de hablar con sus médicos. Y antes, en la primera ponencia, se hacía referencia a eso. La opinión del médico es muy importante, porque la recomendación proactiva del médico sobre la vacunación es la principal variable asociada a la decisión de administrarse la vacuna. Y posiblemente este es un factor importante que en parte explica por qué hay una baja tasa de cobertura vacunal en mujeres fuera de los programas de vacunación sistemática, no solo en nuestro país, sino también en los países de nuestro entorno. En España, la cobertura vacunal fuera de esta vacunación sistemática, estimada, porque hay problemas de registro muy importantes, pues no supera este 12% hasta los 26 años y es totalmente anecdótica por encima de esta edad hasta los 45 años. Bien, nosotros hemos publicado recientemente como suplemento, un número extraordinario, en la revista oficial de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, Progresos en Obstetricia, Ginecología y Obstetricia, este artículo que lleva por título Vacunación en mujeres fuera de los programas de vacunación sistemática con o sin infección por el virus del papiloma humano o lesión cervical. Encuesta de opinión y recomendaciones. Este artículo monográfico está auspiciado por 5 sociedades, además de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, por la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia, la propia AEV y 2 sociedades de médicos de familia. El objetivo de este artículo ha sido conocer primero la opinión de los ginecólogos y no del ginecólogo general, que muchas veces pues tiene otros ámbitos de trabajo, el que se dedica a la reproducción, a la obstetricia, sino a los especialistas en patología cervical, a los que conocen y tratan este tipo de problemática, pues que conocen este colectivo selecto de ginecólogos sobre la indicación de vacunar a las pacientes con infección o con lesión.
Pero no solo qué opinan o qué piensan, sino qué hacen, cuál es su recomendación en la práctica asistencial. Pero además de esta opinión hemos querido recabar en este documento las evidencias disponibles sobre el beneficio de vacunar a las mujeres fuera de los programas de vacunación y finalmente hemos hecho unas recomendaciones a modo de guía clínica. Bien, cuando les preguntamos a estos ginecólogos si indican la vacuna en mujeres que han estado en contacto con el virus, 2/3 partes lo hacen, pero el resto solo ocasionalmente o nunca. Cuando se trata de la vacuna en mujeres con lesiones, esto solamente es el 50% que lo hace de manera habitual. Cuando les preguntábamos a este grupo si conocen protocolos específicos de la vacunación en este ámbito, pues fíjense que prácticamente el 70% no conocen protocolos específicos. Y cuando les preguntábamos si creían necesario que hubiese recomendaciones explícitas o protocolizadas sobre este aspecto, pues era unánime la solicitud en este sentido. Bien, nosotros en este documento y en lo largo de la charla desgranaremos lo que consideramos una serie de conceptos que pueden representar una barrera para la vacunación de mujeres adultas jóvenes. Y estos conceptos barrera los he agrupado en dos subgrupos. Aspectos relacionados con la infección, es decir, conceptos como el riesgo de infección por el virus de papiloma disminuye mucho con la edad, o la mayoría de las mujeres adultas ya se han infectado por el 16 y el 18, o la infección natural previa protege contra futuras reinfecciones, o conceptos relacionados con la vacuna sobre el no beneficio o escaso beneficio en estas mujeres con antecedente o infección activa, o en mujeres de mayor edad, o en mujeres con lesiones cervicales. La verdad es que todo va rápido, los conceptos y la información aportada, y debemos reconsiderar estos conceptos y aportar nuevas evidencias tanto sobre la infección y sobre la vacuna. Bien, para dar respuesta a estos dos primeros conceptos, debemos preguntarnos si el riesgo de infección por el VPH, cuál es el riesgo de infección a lo largo de la vida y cuál es la tasa de adquisición y persistencia del 16 y el 18 según la edad. Bien, tenemos varias maneras de observar esta información. Tenemos un metaanálisis ya que se acerca al 1.000.000 de mujeres con citología normal, que se ha publicado por el grupo del ICO, en el cual tenemos la prevalencia estandarizada por región geográfica de la infección por el VPH. Y sí que es cierto que esta infección es más alta, más prominente en los primeros años de vida y que va declinando, pero persiste relativamente alta. Incluso en algunos entornos hay un repunte de esta prevalencia en edades mayores. Estos son los datos de un estudio muy reciente, el estudio de Cleopatra, que nos aporta información, la mejor información sobre la prevalencia de la infección en nuestro país. Todos los datos previos estimaban pues, prevalencias muy bajas, inferiores al 10%, incluso alrededor del 5%, que eran poco creíbles en el entorno en el que vivimos. Fíjense que antes de los 25 años, casi el 30%, el 29% de las mujeres tienen infección por virus de alto riesgo, mujeres con citología normal, y que si bien después cae con la edad, permanece relativamente alta y la prevalencia media es del 14%. En otros ámbitos geográficos pues pasa algo parecido. En Canadá, por ejemplo, vemos que la incidencia es máxima en mujeres jóvenes, pero el riesgo de infección o reinfección continúa estando presente a lo largo de la vida. Esto es otra manera de mirar la misma situación. Esto es observar cuál es el riesgo acumulado de infección por VPH a lo largo de un periodo de 5 años en función del grupo de edad evaluado. Y efectivamente, por debajo de los 24 años, pues el 42, el 36% de mujeres se infectan en este periodo de 5 años. Pero fíjense que todavía un 30, un 20% en edades por encima de los 25 años siguen infectándose. Por lo tanto, a lo largo de la vida sigue habiendo un riesgo relativamente elevado de infección. También hay más informaciones que intentan averiguar qué pasa con la infección en el varón y la infección en su pareja estable.
Y cuando se evalúa el VPH en el pene y en el cérvix de estas parejas estables, se ve que la infección en conjunto de cualquier VPH o del 16 y el 18 en varones aumenta a lo largo de la vida y sigue un curso relativamente paralelo la presencia de virus en el cérvix de estas parejas. Por lo tanto, el incremento continuo de infección en el pene por VPH explica por qué mujeres de mayor edad también permanecen expuestas. ¿Qué pasa con la prevalencia de la infección por el 16 y el 18 de manera exclusiva? En el colectivo de mujeres más jóvenes, hasta 25 años, pues los datos de las vacunas nos ofrecen una información muy interesante. El estudio Patricia son más de 18.000 mujeres, prácticamente todas sexualmente activas. Y hasta los 25 años, que es el grupo de estudio, fíjense que la inmensa mayoría, 80-87%, no han estado en contacto todavía con el 16 y el 18. Por lo tanto, se pueden beneficiar directamente de esta vacuna. Pero el 10-13% estuvieron en contacto, eran seropositivas, pero ADN negativas, siguen pudiéndose beneficiar. Solamente un 2 o un 5% son positivas para uno de los dos tipos. Se pueden beneficiar para la protección frente al otro. Y menos del 1%, se acerca al 1 por 1000, son positivas para ambos tipos. Más información. Si observamos la posibilidad de infectarse en un periodo de 3 años por el 16 y el 18, que son el motivo principal, y lo agrupamos en décadas, fíjense que tanto para el 16 y para el 18, en cada década, desde los 20 hasta los 60 años, el riesgo de infección por el 16 y el 18 es relativamente homogéneo y está alrededor del 3%. Pero sí que cambia mucho el riesgo de persistencia. Ustedes saben que después de la infección, muchas veces la infección se aclara en el tiempo posterior, en los 2-3 años posteriores. Pero la persistencia es realmente lo importante porque es lo que se asocia a lesión premaligna y a cáncer. Y esta persistencia es menor cuanto menor es la edad y aumenta de manera significativa a medida que aumenta la edad. Por lo tanto, evidencia el riesgo de nuevas infecciones permanece significativamente alto a lo largo de la vida. Las mujeres de mediana edad cada año entre un 5 y un 15% pueden adquirir infecciones por virus de alto riesgo. El riesgo de nuevas infecciones por 16 y 18 es tan alto en mujeres mayores como en jóvenes, pero sí que la posibilidad de persistencia aumenta y esto es lo que condiciona el mayor riesgo de cáncer. Tercera cuestión. ¿Qué pasa con la historia natural de la infección por VPH? Solamente pondremos una diapositiva, aunque hay más estudios, porque este es muy ilustrativo. Este estudio sobre más de 7.000 mujeres evalúa aquellas que después de una infección quedaron como seropositivas, es decir, que tuvieron respuesta serológica a la infección, y las que quedaron seronegativas. Aproximadamente la mitad de las mujeres que se infectan tienen respuesta por anticuerpos detectable, la otra mitad no. Se buscó si esto era un marcador de protección y se vio que en los 5 o 7 años siguientes la posibilidad de reinfectarse por los mismos tipos virales, en este caso por el 16, 18 y el 31, fue la misma entre las seropositivas y las seronegativas. Por lo tanto, esta condición de seropositividad puede igualmente adquirir nuevas infecciones. La infección natural no siempre confiere protección frente a futuras reinfecciones. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la vacunación en mujeres infectadas por el VPH? Pues aquí también tenemos distintas informaciones ya muy consolidadas. En la vacuna tetravalente, por ejemplo, una infección por 1, 2 o 3 de los 4 tipos que contiene no interfiere en la protección de los tipos restantes. La protección para los tipos restantes es del 100%. Pero ¿qué pasa en este subgrupo de mujeres que tuvieron la infección, son seropositivas y han eliminado el virus, son ADN negativas? La eficacia protectora frente a la reinfección por este virus es del 100%. Por lo tanto, también tenemos una explicación para considerar que es erróneo este concepto número 4 sobre el beneficio de esta vacuna. Concepto 5. ¿Qué eficacia tiene la vacuna en mujeres mayores de más de 25 años? Dos datos también de 2 estudios recientemente publicados que evalúan esta eficacia pues, en la vacuna tetravalente entre los 24 y 45 años, 4 años de seguimiento, un estudio con casi 4.000 mujeres, donde la eficacia, y aunque en la publicación se da esta eficacia como
combinada, incluyendo variables como infección persistente a los 6 meses, FIN, incluso lesiones genitales externos, vemos que en conjunto la eficacia ronda el 90%. Datos parecidos para la vacuna bivalente, para Cervarix, donde este multicéntrico en 12 países, más casi 6.000 mujeres, 4 años de seguimiento, la eficacia por encima de los 26 años, sin un tope de edad, pues es del 90% para proteger frente a CIN 1 más. Por lo tanto, las vacunas también han demostrado eficacia en prevenir infección persistente y CIN en mujeres mayores de 25 años. Y esto ya está recogido en la ficha técnica, en la cual no consta un límite de edad para la administración de estas vacunas. Por último, el último concepto, ¿qué pasa? Y este concepto realmente para nosotros, para los ginecólogos, ha sido muy interesante y un poco revolucionario, porque ¿qué pasa con las mujeres que tratamos, las que han llegado al final de este proceso y que han tenido una lesión y les hacemos una conización? ¿Qué eficacia tiene? Nosotros, cuando tratamos una lesión precancerosa, tenemos que extirpar este tejido, tenemos que hacer lo que ven ustedes en esta diapositiva, una conización que, aunque se haga con electrocirugía, con métodos muy conservadores que permitan la capacidad reproductiva, pues esto es agresivo, sacamos un fragmento importante del cérvix. Y a pesar de eso no eliminamos el riesgo. Esta mujer tiene entre un 5 y un 25% de fallo terapéutico, de promedio un 10% de estas mujeres tratadas volverán a tener nuevas lesiones y se tendrán que someter a segundas o terceras conizaciones o perderán su capacidad reproductiva. Pero no solo eso, las mujeres tratadas tienen un riesgo 4 o 5 veces mayor de cáncer que el resto de la población general. Y el factor más implicado en las nuevas lesiones post-tratamiento es la persistencia del VPH. Por lo tanto, tenemos motivos para pensar que esta vacuna puede estar justificada, porque este subgrupo es más susceptible y ha pasado por una lesión después de una infección persistente, porque hay posibilidad de mayor riesgo de nuevas infecciones o de reinfección o reactivación. Yo les resumo en una sola diapositiva los datos de la eficacia de esta vacuna en mujeres con lesión cervical premaligna que han sido sometidas a una conización para prevenir nuevas lesiones CIN 2 más después del tratamiento. Y estos estudios recogen esta eficacia independientemente del tipo de VPH, no solamente relacionada con el 16 y el 18. Y fíjense que la vacuna bivalente tiene una eficacia del 88%, es decir, las mujeres conizadas y que se les administró la vacuna tienen una reducción del 88% de CIN 2 más respecto a las que no han recibido la vacuna, o del 65% en la vacuna tetravalente. Bien, para acabar, les voy a resumir las recomendaciones que estas 5 sociedades científicas en este documento hemos plasmado como guía para que los profesionales puedan tener en su práctica asistencial. Primera recomendación, la mayoría de las mujeres sexualmente activas fuera de los programas de vacunación sistemática pueden beneficiarse de la vacuna porque tienen un riesgo significativo de adquirir nuevas infecciones y por la mayor persistencia viral que aumenta con la edad. Esta eficacia vacunal no está próxima al 100%, pero ronda el 90% y esta es importante. Hay un alto perfil de seguridad, no hay diferencias con las cohortes de vacunación sistemática. Las mujeres adultas sin infección previa o actual por los tipos vacunales van a tener el mismo beneficio que las niñas, adolescentes. Las mujeres con infección por algún tipo van a obtener protección frente al otro tipo y eso no es un beneficio desdeñable. Las mujeres con infecciones previas y aclaramiento viral, hemos visto que su inmunidad natural no les protege de reinfección, pero la vacuna sí que puede proteger de reinfección o reactivación. Y la vacunación en mujeres sometidas a tratamiento de lesiones cervicales reduce el riesgo de segundas lesiones. En definitiva, somos conscientes que, si bien desde la perspectiva de salud pública la vacunación rutinaria en mujeres adultas a día de hoy no se plantea por motivos de coste-efectividad, nosotros en nuestra práctica diaria estamos ante esta situación. Tenemos una mujer de 30 años delante de nosotros que tiene una infección por VPH o la ha pasado, ha tenido una lesión, etc. y que nos pregunta, doctor, ¿me puedo vacunar? Con toda esta información, con todas estas evidencias y conocimientos que debe tener el médico y que debe
compartir con la paciente, deben decidir de forma individualizada los beneficios de la vacunación. Por último, rendir homenaje a esta persona, al Zurhausen, que es el que de alguna manera personifica el esfuerzo de cientos o miles de personas, investigadores en muchos ámbitos clínicos, que han permitido que, después de muchos años de prevención secundaria en el cáncer de cérvix, los ginecólogos podamos sustituir nuestros bisturís por una simple vacuna para erradicar esta enfermedad. Muchas gracias.